bendiga, hermanos. Qué gozo. Yo no sé si tengo mucho más que decir, porque realmente desde que iniciamos este buen tiempo de adoración, todo ha sido edificación para mi vida, y estoy seguro que para la suya también. Les traigo saludos de nuestros hermanos en la iglesia de Manlleu, donde tenemos la oportunidad de congregarnos junto a mi esposa, mi querida hija pequeña, que va a venir a predicar hoy conmigo, y con nuestra hija mayor, Sarai, que también está por allí. Y yo quisiera pedirle, por favor, que me acompañe a Gálatas, capítulo 6. Y vamos a entrar en materia. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Hay un gran contexto en este pasaje, pero quisiera, si es posible, que nos centremos en este versículo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente, iglesia. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Voy a repetirlo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. En este contexto en el cual usted y yo podemos leer este versículo, entendemos que los cristianos, específicamente el apóstol Pablo, está enviando una epístola intentando resolver ciertas cargas que aquellos cristianos que estaban llegando a los pies de Cristo traían del judaísmo, traían de la ley de Moisés, y ellos querían imponer estas cargas a sus hermanos. Este contexto nos habla de esas cargas que la ley de Moisés traía, pero muy hábilmente el apóstol Pablo quiere transformar esas cargas de la ley y quiere decir, si quieres cumplir la ley, cumple la ley de Cristo. La primera pregunta de esta mañana, amada iglesia, es, ¿cuál es la ley de Cristo? No es el amor, no es el amarás a tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor muy hábilmente también redujo toda la ley en estos dos mandamientos. Y si bien en este contexto estamos hablando de la ley mosaica, estamos hablando de que en alguna ocasión el Señor también le dijo a los intérpretes, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. No las podéis mover. Si bien el apóstol Pablo quiere hablar de este contexto, yo quisiera que sacáramos un poco el jugo de este pasaje y nos enfocáramos en varios tipos de carga. Yo te voy a hablar de 4 tipos de carga que tú y yo seguramente hemos vivido en nuestra vida cristiana. La primera de ellas es la culpa y el pecado. Es una carga espiritual que tú y yo hemos llevado en esa mochila que en ocasiones tantas veces nos pesa. Número 2, la ansiedad y la preocupación. Esa carga emocional que aflige nuestra alma continuamente. Número 3, la enfermedad. Esa carga física, ese aguijón que muchas veces tenemos en algunas áreas de nuestra vida, y ahora en particular en el área física. Y por último, y en la cual yo también quisiera que más adelante durante ese mensaje profundizáramos, yo la llamaría una carga congregacional. Es, no solamente yo llevo mi carga, sino que llevo también las cargas de mi hermano. Y voy a ir un paso más allá. Y hay veces, mi hermano es un poquito una carga también. Y tengo que sobrellevar su carga, mi carga, e incluso a mi propio hermano. Muchas veces yo tengo que echármelo al hombro, intentar llevarlo, porque más adelante voy a estar yo caído y él me llevará al hombro. Y en esto vamos a profundizar, y por eso también el título de este mensaje, compartiendo nuestras cargas. Yo no sé tú, creo que sí, pero yo he venido con cargas en esta mañana. Y durante la semana he tenido algunas cargas más pesadas que otras. Vamos a dejar algo claro. Todos aquí llevamos una mochila. Todos. Y hay algunas cargas que para mí
pueden ser muy importantes que a lo mejor para mi esposa no. Y cargas para ella pueden ser muy pesadas y a lo mejor para mí pueden ser más ligeras. Pero es nuestro deber, amados hermanos, compartir esa carga. Y para que entremos en un pasaje central en el cual vamos a estudiar, quiero que me acompañes por favor a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 es un versículo que mientras yo estaba hablando estoy seguro que vino a tu mente. Mientras yo te hablaba de cargas, mientras te hablaba de cansancio, estoy seguro que pensaste en nuestro Señor Jesucristo diciéndote, ven a mí, ven a mí, ven a mí que yo te haré descansar. Y en eso quisiera, amada iglesia, que meditáramos por unos minutos. Capítulo 11 de Mateo, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué, iglesia? Para vuestras almas. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces no has venido a este pasaje para intentar tomar un vaso de agua fresca en medio del desierto? ¿Cuántas veces no hemos sentido las correas de la mochila pesando en nuestros hombros y hemos tenido que venir a este pasaje a intentar respirar en medio de esa angustia? Yo quiero centrarme en este pasaje, amada iglesia, porque para mí realmente ha sido de mucha bendición pensar en él. Pero quisiera centrarme en algo en específico. El Señor bien sintetizaba todos los grandes misterios del reino de los cielos en pequeñas parábolas y hacía lo difícil y lo complicado y lo convertía en algo sencillo, fácil de comprender. Pero me parece muy curioso que en este pasaje Él diga, vengan a mí, sí, están trabajados, están cargados, pero Él no solamente te dice, vengan a mí, Él te dice, aprende de mí. Y yo quisiera centrarme en esa frase, que soy manso y, ¿qué dice iglesia? Humilde de corazón. La palabra manso me llamó mucho la atención. Algunos en Latinoamérica decimos, yo soy manso pero no menso, ¿no? Y es una frase que se utiliza mucho para atribuir de que yo puedo ser una persona calmada, pero no soy tonto. Lo utilizamos mucho allí en Latinoamérica. Y mientras yo intenté escudriñar un poco esta palabra que me llamó profundamente la atención, encontré de que esta palabra también se traduce como una persona amable, como una persona mansa y apacible. Pero tiene muchas más implicaciones que solo la mera traducción. La palabra praus, en griego clásico, es una palabra que nos habla también de las bienaventuranzas. ¿Se acuerda el Señor cuando decía, bienaventurados los mansos? Es la misma palabra. Y esta palabra también viene de ese sustantivo de mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu, el cual yo anhelo profundamente en mi vida. No sé si usted lo hace, creo que sí, pero miro hacia mi interior y me pregunto, Señor, ¿habrá algo de mansedumbre en mi vida? ¿Puedes cambiar esto en mí, por favor? La palabra manso significa suave y la utilizaban en el griego para hablar sobre cosas. Por ejemplo, la brisa está mansa, es suave. Su voz es mansa, es una voz delicada, es una voz suave. Y todo el tiempo estoy pensando en Cristo. Recuerde que Él acaba de decir, yo soy manso y humilde y quiero que tú aprendas eso de mí. Te dice a ti, como iglesia, me lo dice a mí. Cuando se refería a las personas, esta palabra se utilizaba como es una persona grata, es una persona con la que disfrutas estar. ¿Piensas en Cristo mientras hablo con este tipo de palabras? Yo pienso en Cristo y pienso en Él como una persona grata, con la que los niños venían y lo rodeaban. Y yo le aseguro, tengo dos pequeñas, no se acercan a cualquiera. Los niños son selectivos, buscan esa persona grata, donde se sientan a gusto, felices. Nuestro Señor era una persona grata. Una persona con la cual tú podías compartir y no tenías ningún temor de que te fuera a dañar.
de que fuera a salir algo de su boca con la intención de destruirte. Oh Dios, cómo quisiera ser una persona mansa, donde aquellos que me rodeen, a donde yo vaya, en mi trabajo, en mi congregación, la gente pueda decir, es que cuando estoy con Diego siento paz, porque veo a Cristo en su vida. Como quisiera que esa fuera una de nuestras características, iglesia. Pero no solamente era una palabra que utilizaban para decir algo suave o grato, sino que era una palabra como acariciadora, como que era capaz de suavizar, como si tuvieras un cactus enfrente y le pusieras un forro para que no te hiciera daño. Pues una persona mansa tenía esa capacidad. De aquellas espinas, de aquellas cargas, generar ligereza en nuestra vida. Por eso nuestro Señor era manso. En una ocasión Aristóteles dijo que la palabra manso se utilizaba como un entremedio entre una extrema ira descontrolada y una extrema calma, donde casi estabas inerte. O sea que una persona mansa era capaz de tener bajo control sus emociones, sus pensamientos. Todo estaba bajo un control perfecto. Y esta es una de las características que el Señor nos dice, aprendan esto de mí. Y no solamente esto, sino que podríamos definir la palabra mansos como una fuerza, un gran poder bajo control. Recuerden que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, todo el poder de Cristo en mi vida está sometido a su perfecta voluntad. Mi carácter, mis pensamientos, mi manera de caminar se somete bajo el control de Cristo. Y si Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, sometió su vida y su voluntad al Padre, ¿qué no haremos tú y yo? Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las cargas? Tiene mucho que ver, amada iglesia. Le voy a explicar por qué. Porque en ninguna parte de las Escrituras nos dice que usted y yo no vayamos a tener luchas, ni aflicciones, ni que no vayamos a tener conflictos, ni que no vayamos a tener cargas. Lo que Él nos está intentando transmitir es, yo voy a hacer que tu carga sea más ligera. De que tú tengas la capacidad de llevar esa carga, no por mis propios méritos, porque yo no puedo. Así que entendemos esas cargas como esas dificultades a las cuales yo no soy capaz de asumir. Y llega un momento donde rindo mi vida delante del buen pastor que me llevará a descansar. En Él encontraré reposo y descanso. ¿Me siguen, iglesia? ¿Estamos ahí? Vamos a seguir con la siguiente palabra y es humilde de corazón. Y yo no la desligaría, es humilde de corazón. También se traduce como modesto. Esta palabra nos habla de que en Cristo, aún Él siendo Rey de Reyes, no había altivez ni soberbia en su corazón. Tienes una persona que tiene el poder absoluto bajo control, sometido. No se aira a destiempo. Porque también vemos a un señor entrando en el templo y sacando a todo el mundo con un látigo. Pero Él no se airaba a destiempo. Él sabía cuándo ese poder debía de salir y cuándo debía de estar sometido. Porque tenía el perfecto control. En nuestras vidas, amada iglesia, el Señor también nos manda a contender ardientemente por la fe, pero nos manda a ser mansos y humildes de corazón. A que no haya soberbia en nuestra vida. A que no haya altivez. A que nos sometamos los unos a los otros. Qué bueno es pensar en que el Señor es excelso, atiende al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Y nos quedamos con estos dos conceptos. El Señor me está diciendo, ven a mí, descansa, yo te voy a ayudar a llevar la carga, pero debes de aprender a llevar la carga. Y la carga, amada iglesia, se basa en esos dos conceptos. Mansedumbre en mi vida y humildad de corazón. No hablo de una soberbia externa. Muchas veces la soberbia no sale a relucir, pero está ya guardada en lo profundo del corazón. Y en nuestros pensamientos
hay menosprecio incluso aún para con nuestro hermano. Y hay veces nos convertimos en intérpretes de la ley donde ponemos carga en nuestro hermano. Y el Señor no nos pide eso, amada iglesia. A lo mejor, y reitero, hay cargas que para ti ya están superadas. Hay cargas que hace 10 años fueron muy pesadas, pero para ti hoy el Señor te ha fortalecido de tal manera que la puedes llevar sin problema. Pero a lo mejor para tu hermano, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, es una carga muy pesada. Y lo justo es que tú y yo ayudemos a llevar esa carga. Amada iglesia, el Señor nos habla en Filipenses, capítulo 2, lo siguiente. Acompáñeme allí si quiere, por un momento, y lo vamos a leer rápidamente. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 creo yo es la clave. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amada iglesia, creo que cuando nuestro hermano, hermana, cuando nuestro familiar, aún cuando aquel no creyente que está en medio de un mundo lleno de confusión, tú y yo tenemos esperanza, tú y yo tenemos vida eterna. Y si no la tienes, perdona que sea tan claro, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Tú y yo tenemos esperanza, pero ese mundo está más pensando en el rebrote del coronavirus que en su día a día. Está asustado, está atemorizado porque hay cargas en su corazón que no es capaz de llevar. Solamente la cruz de Cristo puede liberar esas cargas. Y tú y yo, amada iglesia, debemos de ser sensibles a esas cargas. En mi trabajo, yo tengo la oportunidad de trabajar con mucha gente. Y en ocasiones te toca ser de jefe, y en ocasiones te toca ser de padre. Y es mejor hacer de padre que de jefe. Porque muchas veces intentas sentirte o ponerte en el lugar de la persona y de sus cargas y de cómo está sufriendo. Y es mucho más efectivo empatizar con esa persona. En ocasiones nos hemos vuelto, nos hemos blindado y nosotros solos llevamos nuestras cargas, amada iglesia, pero ahí hay un mundo que se va a ir a una eternidad sin Cristo. Sin Cristo. Si tú y yo podemos transmitir este mensaje de salvación y poder decirles que hay alguien que puede llevar su carga, ¿por qué no hacerlo, amada iglesia? Si el Señor ha aligerado las correas de mi mochila y me ayuda a caminar. Si seguimos por un poco, el Señor nos dice en ese versículo 29, el 30 nos dice lo siguiente, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, usted bien lo sabrá, era una pieza de madera que unía esos dos bueyes. Pero yo quiero contarle una historia. Esta historia es completamente imaginaria y no está en la Biblia, no la busque. Pero cuentan que en el tiempo de Jesús había un hombre que estaba caminando por Nazaret y necesitaba un yugo para sus bueyes. Este hombre empezó a preguntar a los habitantes de Nazaret. Recorrió casi toda Galilea y todos le decían lo mismo. Tienes que ir al taller de Jesús. Él es el que hace los mejores yugos de todo Galilea. Efectivamente, él fue, se acercó, reitero, esto es completamente imaginativo, se acercó, encontró el taller de Jesús que decía, mi yugo encaja bien.
Él se acercó, Cristo, Jesús le mostró los yugos que hacía y este comprador le preguntó, pero ¿cuál es el éxito de tu negocio? Bueno, el éxito de mi negocio es que yo procuro que el yugo no le haga daño al animal. El animal no sufre. La carga puede ser pesada, pero para él es ligera. Ese es el éxito de mi negocio. Y reitero, esto es una fábula, pero podríamos pensar en que el Señor, como carpintero de oficio que era, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Un trozo de madera con alguna astilla fuera hacía que el lomo del buey, empezara a sangrar. Y una carga pequeñita se podría convertir en una carga enorme. Pero si el buen carpintero limaba correctamente el yugo, tomaba la medida perfecta y lo acomodaba en los dos bueyes, no quiero llamarle buey, pero en los dos bueyes, porque esa era la función, compartir la carga. Esa carga que era muy pesada se podría convertir en algo ligero. Y si traemos un poco esto a nuestra vida, amada iglesia, lo que el Señor nos está diciendo no es que tú no vas a tener carga ni dificultad ninguna. Él no nos está diciendo que no tendremos cargas del pecado porque aunque nuestros pecados han sido perdonados, estará de acuerdo conmigo que siguen habiendo errores en mi vida. Y sigue habiendo culpa y tengo que venir cada día a los pies de Cristo a que Él me limpie de todo pecado. Y estará de acuerdo conmigo donde siguen habiendo angustias. Ya, pero el Señor nos manda a confiar en Él y la paz del Señor gobierna nuestros corazones. Sí, pero amada iglesia, todavía tenemos angustias. Todavía hay preocupaciones en nuestro corazón. Todavía hay enfermedades. Todavía hay aflicción en nuestro cuerpo, porque este cuerpo mortal se va a desintegrar. Y todavía hay cargas congregacionales que todos juntos llevamos. Él no nos está diciendo que la carga va a desaparecer. Él nos está diciendo con esa palabra fácil, vea lo que significa. Significa ahí en el griego suave, bondadoso, bueno. Ese yugo es bueno. Ese yugo es fácil de llevar. Amada iglesia, creo que la culpa y el pecado se resuelve cuando tú y yo entendemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Creo que la ansiedad y la preocupación se va cuando entendemos de que por nada debemos de estar afanosos, sino que nuestras peticiones sean traídas y conocidas delante de Dios. Creo que la enfermedad se va y esa carga se aligera cuando tú y yo entendemos de que Él es el que sana todas mis dolencias. Creo, amada iglesia, de que esa carga congregacional, lo leíamos al principio en Colosenses capítulo 3, soportaos unos a otros y perdonaos. Y quiero tomar unos minutos para esto. Iglesia, las cargas que tenemos independientemente las hemos llevado siempre. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, no solamente venimos a la cruz, sino venimos a su cuerpo. Y en ese cuerpo, aunque mi dedito meñique se lastime, todo mi cuerpo lo siente. No hay nada peor que golpearse el dedo pequeñito con la pata de la silla o de la mesa. Todo mi cuerpo lo siente. Cuando tengo un pequeño dolor en una muela, todo mi cuerpo lo siente. Cuando tu hermano esté afligido, amada iglesia, todo tu cuerpo lo tiene que sentir. Eso es lo que marca la diferencia entre tú, yo y el mundo. De que tú y yo no buscamos lo nuestro propio. Tú y yo no buscamos nuestro propio interés. Tú y yo hemos entendido que hace 2000 años nuestro Señor pagó un precio por ti y por mí. Hemos entendido eso. Por tanto, la carga que para mi hermano es muy pesada, se convierte en mi carga. Y cuando mi hermano aún sea una carga para mí, yo lo perdono, porque Cristo me perdonó. Yo no se lo tengo en cuenta, porque Cristo no tiene en cuenta mis pecados.
y los ha metido en lo profundo del mar. Yo creo que en ese tiempo de confusión, iglesia, en el que todos estamos mirando a ver cuándo es que llega el Apocalipsis, porque estamos ya esperando sin saber, Señor, cuándo será el día y la hora en que tú nos lleves. No lo sabemos. En este tiempo de confusión, es momento de que tú y yo llevemos las cargas juntos. Si hay algo que me encanta de esta congregación, siempre que he venido, es ¿qué tal ha ido tu semana? Y yo sé que muchos pensamos, no ha sido una semana muy especial, ¿para qué lo voy a decir? Pero ¿sabes que si hay alguna carga en tu corazón, sería bueno que tu hermano lo conociera? No hay mayor muestra de una persona humilde de corazón que venga otro, a su hermano, a su semejante, y que le diga, ¿puedes orar por mí? No sé qué me pasa. No tengo que mostrarte una careta, no tengo que mostrarte una vestidura impecable, no sé qué me pasa. Estoy angustiado. ¿Sabes qué, hermano? Hermano Diego, esto del coronavirus, sí, yo sé que no debería tener miedo, pero tengo un poco de temor. ¿Puedes orar por mí para que Dios quite ese temor de mi vida? ¿Puedes orar por mí para que el Señor me fortalezca y pueda hablar a otros de la esperanza que hay en Cristo? Comparte tu carga, hermano. No eres menos cristiano por compartir lo que te aflige en tu corazón. Abre tu corazón y estoy seguro que tu hermano no pondrá más carga allí, sino que tomará el yugo fácil de Cristo. Lo pondrá a tu lado y dirá, la carga es más ligera. Vamos a hacerlo. Amén, iglesia. Amén. Y para finalizar, yo quisiera leerles algo que me llamó mucho la atención. Cuando yo era jovencito, más joven, y el pastor Moisés Moy, siempre que ha sido un gran amigo y me ha fortalecido en mi fe, me regaló un libro, El progreso del peregrino. Usted seguramente lo habrá leído, es una obra maestra. Y a mí siempre me ha llamado la atención muchos capítulos de este libro, pero había uno que siempre me rompía, que siempre me impactaba. Yo le quiero leer solo un pequeño párrafo que dice lo siguiente. En el capítulo 6 de su obra original dice, después, está hablando Cristiano, en mi sueño vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y a otro lado por dos murallas llamadas salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad por razón de la carga que llevaba en sus espaldas. Pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña, y en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Y al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros, y rodando fue a caer en el sepulcro. Y ya no la vi más. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito él, le oí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como estático, mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues, hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba, cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con la paz. Luego, el primero le dijo, perdonados te son tus pecados. Entonces, el segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje, y el tercero le puso una señal en su frente. Le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celeste. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y continuó cantando. Vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio y sin dolor. Mas en este lugar, ¡oh, qué alegría! Mi solaz y mi dicha comenzó.
Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio ha sido rota. Yo lo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Amada iglesia, solo en Cristo, tu carga puede ser liberada. Si tú y yo venimos a la cruz, si venimos y vemos cómo nuestra carga se va, cómo se aligera nuestra mochila, cómo a partir de ahora mi carga ya no es esa mochila de pecado, de ansiedad, de preocupación, de enfermedad, sino que ahora mi carga es ese rollito sellado que tengo que estudiar y que me llevaré hasta que llegue a la puerta del cielo. Oh, qué carga más maravillosa la que tú y yo llevamos en nuestras vidas. Amada iglesia, bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito aquel que murió por ti. Yo te pido que inclines allí tu rostro por un momento. Y te agradecería que en esta oración que vamos a hacer, tú puedas, allí en lo profundo de tu corazón, decirle: Señor, yo comprendo el significado de este pasaje. Comprendo que tú me llamas a venir a ti. Comprendo, Señor, que la ansiedad, la angustia, la preocupación, la culpa y el pecado, esas cargas que hay en mi vida, debo de dejarlas a tus pies. Porque así, Señor, cuando yo ande ligero viviendo en santidad para ti, podré ayudar a mis hermanos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a llevar sus cargas, sus temores. ¿Y sabes qué, Señor? Los llevaré a la cruz. Porque yo no soy capaz en mis propias fuerzas. Yo vendré a ti en oración, traeré mis peticiones, traeré todo aquello que produzca afán y ansiedad en mi vida y lo pondré a los pies de Cristo. Señor, cuando mi hermano esté afligido por algo que para mí parezca insignificante, seré sensible y humilde para acercarme a él y ayudarle a llevar su carga. Porque el día de mañana, Señor, cuando haya una carga pesada en mi vida, mi hermano vendrá a ayudar. Mejor son dos que uno, porque cuando el uno cayere, el otro le levanta. Yo te pido, Dios, graba este mensaje en nuestro corazón. Ayúdanos a tener una paz que gobierna nuestro corazón. No hay temor, no hay angustia, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada. Yo te pido, oh Dios, guarda esta palabra en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén.